Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Bueno, contémosle al oído de Mar que está listo todo para importar gas desde Venezuela y que hay un personaje muy curioso que está sirviendo de intermediario en esas negociaciones, porque lo normal es que Ecopetrol hubiera ido directamente a los Estados Unidos a buscar el gas en Texas, pero no, mandó un intermediario. ¿Qué papel juega ese intermediario de Mar? ¿Lo sabemos? No, doctor Fernando, no sabemos cuál es a qué está jugando, apostándole Gustavo Petro en momentos en que el único anuncio que hay cierto es que a partir del mes de noviembre, esto significa en un par de meses, Colombia tendrá que importar gas desde Texas en los Estados Unidos y que a partir del próximo año Colombia empezará a trabajar en la reparación del gasoducto entre Colombia y Venezuela para poder importar el gas desde ese país, con la dificultad grande de que todo esto va a depender, doctor Fernando, de lo que ocurra en las elecciones en los Estados Unidos. Recuerde usted que no le quedaría fácil a Colombia atreverse a importar gas desde una compañía que está en serios problemas con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, como lo es PDVSA. Asunto que tiene que analizar muy bien el gobierno colombiano y no sé si lo ha tenido en cuenta. Y mientras nos hablan de la importación del gas desde Venezuela, también y ahora principalmente desde Estados Unidos, nos advierten, doctor Fernando, de los costos que tendrá para el bolsillo de los colombianos importar gas natural desde los Estados Unidos, lo que aumentaría la factura, por supuesto, que nos llega a los colombianos y lo que podría poner en dificultades de sostenibilidad minero-energética a Colombia, teniendo gas, porque fuera que no lo tuviéramos, ¿no? Pero es que tenemos el gas, doctor Fernando, solo que al señor presidente no le gusta el gas colombiano. Ricardo Roa habla de la importación de gas. La ministra de Ambiente dice que ese no es el camino. El ministro de Minas no sabe si será de Venezuela o de Estados Unidos. Es como si fuera una torre de Babel. Lo que dice Ricardo Roa, gerente de Ecopetrol, con lo que dice la ministra de Ambiente y lo que dice el ministro de Minas, no se parece en absolutamente nada. Y si usted escucha alguna declaración de Gustavo Petro, sí que menos se parece a la de los tres que acabo de mencionar. Bueno, es el caos total. Pero lo cierto es que tenemos que importar gas porque el gas es indispensable para la supervivencia de millares de hogares colombianos, donde el gas natural es el combustible obvio para preparar sus alimentos, para sobrevivir. De manera que necesitamos gas y lo vamos a traer de Texas, Estados Unidos, de los odiados imperialistas americanos, ¿no? Vaya, vaya, vaya. Claro, claro, es que el imperio es incómodo hasta cuando le sirve a sus fines, ¿no? Pero Bueno, de todas maneras, como quiera que sea, Gustavo Petro está jugando con candela. Ha estado revisando los datos, doctor Fernando, de lo que va a significar efectivamente esta suspensión absurda que plantea Gustavo Petro alrededor de la Drummond y, por supuesto, las exportaciones de carbón que hacen desde el departamento del Cesar y la Guajira a Israel. Y la verdad no entiende uno cómo le vendan al país la idea de que esto no va a ser grave o que esto no va a tener repercusiones difíciles de superar en la economía colombiana. No lo entiende uno. Esto ya lo había advertido el sector desde el año pasado, porque es que Gustavo Petro, a nosotros se nos olvida, pero Gustavo Petro ya venía ambientando esta decisión que tomó, doctor Fernando. Estamos revisando el decreto, esta madrugada me lo han enviado, lo voy a publicar en las redes de la Hora de la Verdad. Tiene 7 páginas el decreto, donde anuncia por la cual se establece una prohibición a las exportaciones de carbón a Israel. Eh, entre otras cosas, habla de la paz mundial el decreto, ¿no? Razón por la que no se exporta, por la paz mundial. Porque recuerde usted que lo que ha dicho el señor Petro es que con el carbón que se exporta de Colombia se mata niños en Gaza. Dice, entre otras cosas, el decreto que en las órdenes de medidas provisionales emitidas por la Corte Internacional de Justicia en el caso de la aplicación de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito Genocidio en la Franja de Gaza, ha reconocido la gravedad de la situación humanitaria que se ha desencadenado en Palestina con ocasión de la operación militar llevada a cabo por Israel después del 7 de octubre del 2023. ¿Ve usted lo selectivo que es Petro y su decreto?
no mencionan qué fue lo que hicieron los terroristas de Hamas en contra de Israel, sino que menciona lo posterior que fue la reacción de Israel en la legítima defensa que tiene para defenderse del terrorismo de Hamas. Muy bien. En eso pues estamos y le insisto, ¿quién es el intermediario en Texas para traer el gas natural desde Texas? Revíselo, revíselo. Yo lo sé, pero no se lo cuento, lo dejo a usted haciendo la investigación. Sí, señor, la haré. Siguen secuestrando soldados en el Guaviare. Increíble, increíble. Secuestran soldados y se dejan secuestrar como unas mansas palomas. Y que secuestren a una persona indefensa está bien, pero que secuestren 100 soldados armados, eso es para una guerra. Pero los soldados no pueden reaccionar, no tienen permiso para reaccionar. Las fuerzas militares están diseñadas para que a los soldados los secuestren en Colombia. ¡Qué horror! Esos, doctor Fernando, 30 soldados, algunos reportes hablan de 32, otros hablan de 29 soldados, fueron secuestrados por la Guardia Campesina, que se ha dicho de paso, no tiene ningún fundamento jurídico en el ordenamiento colombiano. No existe algo que se llame Guardia Campesina. No existe. Esta es una formación de grupos que ambientó Gustavo Petro y la extrema izquierda en Colombia, y vea usted lo que han dedicado a hacer. Recuerde usted lo que pasó en los Pozos Caquetá cuando atacaron la instalación de Emerald Energy en ese país, en ese departamento, en los Pozos Caquetá. ¿Qué ocurrió seguidamente a ese ataque? Pues que Emerald tuvo que salir de la región por cuenta de los ataques de la supuesta Guardia Campesina. Esa Guardia Campesina también debería haber respondido, pero no respondió, por haber asesinado a un hombre de la Policía Nacional que terminaron degollando en ese mismo acto. Esa es la Guardia Campesina que ahora secuestra, la misma, doctor Fernando, que secuestró ¿cuántos había sido hace un par de días? Ya olvidé la cuenta, 60 y tantos soldados, ahora secuestra a estos 30 y resulta que se trata de los mismos, que están compuestos por gente del Caquetá, gente del Guaviare y gente del departamento del Meta, que se dice son guardia campesina, que sacan a la fuerza pública. Y lo curioso de esto es que en esta ocasión, en lo que ocurrió en la inmediación del departamento del Guaviare y el Meta, donde secuestraron a los 29 soldados, estos lograron escaparse del cerco, es que es horrible tener que decirlo, pero es que ellos le llaman así, del cerco humanitario. Y es que a los que secuestraron, doctor Fernando, fueron a hombres de la Fuerza de Despliegue Rápido número 1, la fuerza de que hacen parte de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, que son hombres absolutamente preparados, son hombres de unas capacidades enormes para enfrentar el terrorismo, pero bueno, se dejan secuestrar por parte de supuestos campesinos. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué vergüenza! De Mar, que hay una hija de Salvador Allende hablando contra Maduro. Sí, señor. Sí, sí. Allende, el comunista que fue presidente de Chile y que arruinó a Chile como nos consta, como lo vivimos, como lo presenciamos. La hija de Salvador Allende ahora está contra Maduro. Ya que a Petro tanto le gusta hablar de Salvador Allende y ha inclusive confundido a su hija en una visita que tuvieron a Chile, pues aquí está la hija de Salvador Allende hablándole de frente al mundo respecto a lo que pasa con la dictadura en ese país. Isabel Allende, escuchemos qué fue lo que dijo en las últimas horas. Estoy segura que muchas personas quisieran escuchar lo que usted piensa, por ejemplo, del tema de Venezuela. ¿Cuál es su opinión general sobre lo que pasó, lo que está viviendo hoy día Venezuela y lo que pasó post elecciones del 28 de julio? Bueno, yo del momento mismo, después de las elecciones, creo que no estoy haciendo muchos Twitter, bueno, le digo Twitter X, pero no estoy haciendo mucho, pero sí me motivó a hacerlo porque creo que había que marcar una posición. Sí me parece que realmente es evidente que Maduro no ganó la elección y que han hecho todo tipo de acciones completamente irregulares que distan totalmente de los estándares democráticos internacionales, una elección libre, informada, abierta, etc. Muy bien. Absolutamente clara la posición, la postura que tiene la hija. ¿Quién lo creyera? Sí. ¿Quién lo creyera? Pero es que no podía ser de otra manera, ¿no, doctor Fernando? O sea,
Es tan Bueno, grotesco y tan espantoso lo que ocurre en Venezuela que no podían negarlo. usted ya nos averiguó cuánto costó el viajecito a París de la delegación colombiana, encabezada por Gustavo Petro, para ir a divertirse en los Juegos Olímpicos de París. Sí, señor, doctor Fernando, son dos viajes de los que hay que hacer mención. El primer viaje de estos tiene que ver con la visita que hizo Gustavo Petro a Estocolmo y el otro, el viaje que hizo Gustavo Petro a París. Le doy datos sobre ambos viajes. El primero de estos viajes, primero, un dato que no es de menor importancia. Gustavo Petro ha viajado a 46 países en lo que lleva de mandato. 46 países. Es el presidente que más viajes ha hecho en la historia de Colombia. El presidente que lucha contra el cambio climático, hay que decirlo. Gustavo Petro viajó a Estocolmo entre el 12 y el 15 de junio del 2024, 3 días, y en ese viajecito del presidente Petro y su comitiva se gastaron 582.665.000 pesos. Estoy hablando del viaje a Estocolmo. ¿Y por qué hablo del viaje a Estocolmo? Porque fue allí donde Gustavo Petro le ordenó a sus 25 cancilleres, no, embajadores, que fueran a visitarlo a Estocolmo para poder hablar de Colombia. Estuvieron reunidos por 3 días y esa reunión de los señores embajadores costó 116 millones de pesos los 3 días en cuanto a alojamiento, transporte y comida. ¿Cuánto costó después el viaje que hizo el señor? Bueno, todo el evento, porque obviamente, doctor Fernando, se alquiló salón, se alquiló, por supuesto, servicio de restaurante. En total, el viajecito a Estocolmo con los asesores de doña Laura Sarabia, de la Cancillería, del salón, el viaje de los embajadores costó 864.406.000 pesos en total por 3 días. La cifra es correcta, 864 millones de pesos por 3 días, por haber llevado a los 25 embajadores de Gustavo Petro a Estocolmo. Y el viaje a París, que no es de menor importancia, fue un viajecito que le costó a los colombianos 554 millones de pesos. Como si hubiera mucha plata, entonces el presidente ha montado en el avión, le leo nombres, a Nicolás Alcocer Petro, a Sofía Petro, a Antonella Petro, a Laura Sarabia, bueno, Carlos Alberto Feria, que es su jefe de seguridad, por supuesto, a su esposa, bueno, por lo menos así la conocemos todos, ¿no? A Verónica Alcocer. Y eso nos ha costado a los colombianos, pues, 554 millones de pesos en unos gastos que hubo del 23 al 28 de julio del 2024. Ahí está computada la famosa Casa de la Colombianidad. No, señor, no está computada Casa de la Colombianidad que nos costó 7.000 millones de pesos. Bueno. 3.000 millones de pesos el alquiler prácticamente y otros 3.000 la adecuación de la Casa de París. Bueno, ¿y el funcionamiento de la Casa de París cuánto costó? No nos han dicho cuánto costó el barista, porque pues eso tuvo una persona que cataba cafés. Recuerde usted que fue lo mismo que hicieron en Davos, Suiza, ¿no? Donde llevaron un grupo de bailarines, alquilaron un carro, alquilaron unas vallas, había catador de café, repartían, regalaban el café. Bueno, una cantidad de elementos que no se pueden obviar. Pero es el gobierno del cambio y de la vida. Gobierno del cambio y de la vida que tuvo unos agarrones fantásticos el fin de semana, porque hubo cumbre de la Colombia humana para convertir a todos esos partiditos, pequeños partidos que hacían parte del movimiento de Gustavo Petro en uno solo de aquí en adelante. Van a buscar personería jurídica. Escucha un poquito del zafarrancho, como decimos popularmente, que se armó allí. Por favor, cuidadito, me llegan a tocar y me llegan a violentar, cuidadito. Estoy diciendo que por favor arriba están llamando a quórum porque no hay quórum. Gracias por la información. La señora, simplemente pedí que por favor subiéramos a la asamblea y mire cómo están haciendo acá para evitar, mire, me van a violentar este día. Mire, cuidadito, me violentan. Cuidadito, mire lo que está pasando. Mire. No me toquen, cuidado, esto está pasando
Esto es lo que pasa en la Asamblea de la Colombia Humana y luego las denuncias de que la junta directiva quedó conformada en una especie, de hecho los mismos asistentes dijeron que era una rosca y que el presidente no le importó, hizo las cosas de una manera bastante diferente, donde Gustavo Petro se exaltó y dijo unas cuantas que vale la pena escuchar, doctor Fernando. Por ejemplo, se refirió Gustavo Petro a Olmedo López, al que ha tratado de pícaro, de ladrón y del que reconoce nació de ahí, de la Colombia humana. Pero es que no es cierto lo que dice Petro en ese sentido. Olmedo López no nace en la Colombia humana. Olmedo López nace en el movimiento ADM-19, que es el partido político posterior a la desmovilización de la narcoguerrilla M-19. Escuchamos qué dijo Gustavo Petro de Olmedo López. El señor Olmedo salió de la formación de la Colombia humana. ¿Por qué hizo lo que hizo? Eso tenemos que mirarlo entre nosotros. ¿Cómo entre nosotros puede surgir una persona que estaría aquí aplaudiendo a Petro si no hubiera pasado lo que pasó? Y apenas llegó al poder, se embriagó de tal manera con el poder que terminó degradado como persona humana, convirtiéndose en un simple y puro ladrón, pasando a la historia en esa categoría. Y entonces lo que tenemos es que los movimientos políticos se degradan, se pueden podrir, pueden ser lo contrario. En un exceso de café, Gustavo Petro decidió atacar a la prensa colombiana y dijo que era goebbeliana la prensa porque hablaba de escándalos alrededor de financiación de su campaña. Escuchemos lo que dijo. Él dice que son calumnias contra su campaña. Ahora andan ahí tratando de ensuciar el triunfo del 2022 diciendo que la mafia dio dineros, que el Dylan no sé qué corp, que nos compramos un avión, que quién sabe dónde estará, que plata por aquí, que plata por allá. Una y otra vez durante 2 años la prensa repitiéndole a los colombianos como Goebbels. Como Goebbels, dice. Como Goebbels. Hágame el favor, hágame el favor. Bueno, demasiado café está tomando Gustavo Petro y le está haciendo mucho daño, y le está haciendo mucho daño al país. Y ha tratado de asesinos a los que gritan fuera Petro. Yo creo que es de las cosas más duras, de verdad uno le puede escuchar cualquier cosa a Gustavo Petro, pero que la gente opine que tiene que estar fuera del gobierno o que lo desprecien porque no ha hecho nada por Colombia excepto destruirla en sus sectores económicos y sociales, creo que no está mal. Y eso... Estadios enteros que gritan fuera Petro, fuera Petro. Donde quiera que Petro está, gritan fuera Petro, fuera Petro. Entonces esos son criminales. Y el que es inocente es él. Y el que es inocente es su movimiento político. Bueno. Y le voy a quedar debiendo para mañana, doctor Fernando, la investigación alrededor de lo que pasó con Armando Benedetti en Madrid el 30 de junio. Les contaremos detalles de qué es lo que ha dicho la Cancillería, cuál es la investigación que se sigue y, por supuesto, lo que reportó la prensa de ese país, donde inclusive se ha llegado a indicar que, al parecer, el embajador ante la FAO de Gustavo Petro tenía un cuchillo para herir a alguien y ese alguien hubiera sido su propia esposa. Es lo que se ha dicho, doctor Fernando, de este enorme escándalo que tiene hoy envuelto al embajador. Bueno, y obviamente al señor Benedetti, el embajador, iba a decir yo, sí, pues es embajador, ¿no? Ante la FAO. Lo tienen allá en Italia para que no esté aquí en Colombia contando las cosas, porque ya las contó suficientemente y ya sabemos suficientemente cómo fue la financiación de la campaña de Gustavo Petro. Aunque él diga lo contrario y aunque él diga que son criminales, quienes decimos que la campaña de Gustavo Petro fue una campaña ilegítima, como lo prueba el dinero que dio FECODE, como lo prueba el cuento del avión que no lo compraron,
pero lo arrendaron para que pasearan en él todos los miembros de la campaña, como lo prueba Armando Benedetti con los costos de los que habló en la costa atlántica, cómo se comprueba por todas partes, la campaña más sucia que ha habido en la historia de Colombia. Y por eso la gente grita, fuera Petro, fuera Petro. Muy bien, queridos amigos. Así pues, después de este día de la Asunción de la Virgen, que fue el pasado 15, ¿no? Pero que se viene a celebrar, o Sí, se sí. vino a celebrar, claro, el lunes. El lunes se vino a celebrar el día 15, porque así somos en Colombia, porque también tomamos demasiado café en ocasiones, como ocurrió con la ley Emiliani. Y así nos despedimos de ustedes hasta mañana, a las 6 en punto de la mañana, cuando estaremos de regreso, Dios mediante. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Asesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Asesco. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.